Hola Soraya, ¿cómo estás? Muy buenos días, perfectamente, que bien te escucho. Vamos a ver, es que hemos tenido el primer problemita técnico de la mañana. Resulta que se ha estado animando la cosa y al final es una cantidad de preguntas tremenda. No te Está preocupes. yendo toda la mañana bien, lo que pasa es que de vez en cuando, pues mi ordenador, que no quería entrar ahora en Zoom, con lo cual estoy utilizando un ordenador prestado, en este caso por mi hija Natalia Arias, con lo cual ahí aparece mi nombre Natalia Arias, pero a estas horas ya la Pero no mayoría de eres tú. pacientes me conocen porque llevo toda la mañana moderando. Muy bien, Sixto. Bienvenida. Muchísimas Muchas gracias gracias. por este tiempo que nos vas a dedicar. Yo esta mañana, cuando hablaba de la agenda que íbamos a tener hoy, hablaba especialmente de la gran amistad que en poco tiempo hemos desarrollado tú y yo y que te admiro profundamente por tu empuje, por tu entrega y seguro que tienes cantidad de consejos buenísimos que compartir con las personas que están participando. El título de tu charla es ¿Cómo puedes aprender en mundos virtuales? Explícanos un poco qué es un mundo virtual. ¿De qué va Bueno, Kiara? ¿Cómo aprendes teniendo unas gafas que te aíslan de la realidad que te rodea? Bueno, cómo aprendemos en mundos virtuales es algo que se lleva haciendo, parece mentira, 4 décadas. En el ámbito militar, en Estados Unidos, ya los pilotos, incluso los propios soldados, aprenden con este tipo de simuladores. Sobre todo lo hacían porque el coste de hacerlo en vivo era muy caro, ¿no? Volar un avión con un piloto novato y que no resultase o no tuviese un buen término, pues resultaba muy caro. Entonces ya ellos crearon esta posibilidad de practicar en entornos totalmente realistas, lo más parecido a la realidad posible, pero que fuesen virtuales. Yo te diría que con dos objetivos fundamentales. El primero, para reducir propiamente los costes de tiempo, los costes de lo que puede costar, por ejemplo, un avión, ponerlo en marcha, ponerlo a volar. Y el segundo, porque de alguna forma el alumno que practica en esos entornos no quema cartuchos. Cuando yo hablo de no quemar cartuchos, quiere decir que si estoy practicando en mundos virtuales, aquellas cosas que yo no hago correctamente no me penalizan. Es decir, si yo no vuelo bien, si yo no hablo bien, si yo no negocio bien, si yo no lidero bien, voy a aprender sobre esos simuladores sin tener que pagar esa factura. Fantástico. Dime una cosa, ¿se podría simular una entrevista de trabajo o 1000 entrevistas de trabajo? Se puede, de hecho, hoy, en cuanto pueda proyectar mi presentación, os traigo un trocito para que vosotros podáis ver cómo en Kiara ya puedes practicar una entrevista de selección. Si bien es cierto que lo que nosotros planteamos en Kiara es, oye, ¿cómo haces ese pitch de 5 minutos? Porque solo dispones de 5 minutos para conseguir impactar en la persona que te está entrevistando y conseguir que esa persona diga, tú eres el candidato ideal. Hoy os traigo un trocito de Kiara para que veáis uno de los varios entornos de entrevistas de selección para que podáis ver cómo nos vamos a enfrentar en un entorno realista a una persona, mi entrevistador, que en este caso no va a ser muy fácil. Ah, ¿tenemos ya la presentación cargada? La tengo aquí para compartir pantalla y me han cedido el Fantástico. permiso para compartir. Cuando tú me digas, puedo Adelante. compartirla. Muy bien, pues vamos a compartirla con sonido. Supongo que todos la estáis viendo porque aquí la tengo, ¿verdad? Porque yo Confirmado. quería, la veis, porque yo quería, antes de hablaros de Kiara, cuando Sixto me comentaste cuál era el título de este panel, de mi parte de panel, yo creía que era importante no solamente ver cómo crecer profesionalmente en esos mundos virtuales. Hay algo que, desde mi punto de vista, llevo más de 15 años formando y seleccionando todo tipo de posiciones, fundamentalmente directivos, pero todo tipo de profesionales, ya que monté una consultora de recursos humanos ahí en el año 2006, en marzo del 2006, pero yo creo que el conocimiento precisamente de este entorno es lo que nos ha hecho ver que los mundos virtuales son una herramienta muy fácil, muy sencilla de utilizar para que cuando lleguemos al momento de la verdad estemos suficientemente seguros de nosotros mismos y hayamos entrenado lo suficiente como para que esos momentos tan decisivos, no solamente una entrevista, sino una negociación, etcétera, etcétera, podemos conseguir la venta de mí como persona, la venta de mí como profesional, la venta de mi idea, la venta de todo lo que soy yo como ente, ¿no? Y aquí, uno de los objetivos que vosotros marcabais, para mí es el objetivo que yo me planteo en esta charla. Aunque sí os voy a contar qué es Kiara y vamos a ver, de hecho, alguno de estos escenarios,
para mí es muy importante que sepamos cuáles son las habilidades imprescindibles que nos van a pedir para ser nosotros esas personas seleccionadas. Y más ahora, cuando, bueno, creo que es reiterativo hablar del COVID, pero el COVID está generando que todo aquello que ya en febrero entraba dentro de nuestras charlas de cómo marcar la diferencia respecto a otras personas debido a la transformación digital que estamos viviendo, como el COVID lo que ha hecho es potenciar exponencialmente todo eso que necesitamos. Para mí, Sixto, ¿verdad? Creo que la habilidad en mayúsculas para ser una de ese 80% de personas que van a estar empleadas en el 2025 es ser nomad. ¿Qué es ser nomad? Eso lo hemos compartido tú y yo muchísimas veces. Es esa actitud frente al aprendizaje constante. Siempre hemos hablado que la vida profesional antes era una trayectoria en la que había una primera fase de aprendizaje, colegio, instituto, universidad, máster, y luego entrábamos en la vida profesional. Hoy en día eso ya no existe, no es viable. Hoy en día necesitamos ser personas que constantemente, diariamente, estemos aprendiendo. Para mí esta es la habilidad en mayúsculas, lo que los americanos llaman learnability. Esa capacidad de constantemente buscar esos conocimientos que me van a capacitar no solamente a nivel de conocimientos, sino también de habilidades. Pero si nos fijamos, al final, esta habilidad no deja de ser otra cosa, desde mi punto de vista, más que una actitud frente a la vida, frente a mi carrera profesional, frente al aprendizaje. Como os comentaba antes, el 80% de los profesionales que estén empleados en el 2025 van a ser nomads, van a ser personas que constantemente estén aprendiendo, ¿vale? Vamos a ir afinando un poco, porque, oye, dentro de todas esas habilidades, dentro de toda esa actitud de ser nomad, ¿cuáles son las habilidades más importantes? Ayer mismo recogía un estudio, hoy es curioso porque he encontrado un par de estudios más que verifican que el reskilling que tenemos que sufrir, el reinventarnos en habilidades que tenemos que sufrir de aquí a ese futuro cercano, 2025, tiene una serie de soft skills que al final son las más importantes, pero que también están priorizadas. Os traigo aquí un estudio realizado por CETI, es una web especializada en la búsqueda de empleo con más de 40 millones de usuarios, que en el último estudio lanzado, los resultados lanzados en el mismo septiembre de este año, hace poco más de un mes, a finales de septiembre, nos dicen que la habilidad más importante que una persona tiene que plantar y poder demostrar en su currículum para que realmente consiga aumentar la probabilidad de ser contratado es la comunicación. Aquí os dejo el dato. Un estudio de hace 2 meses que dice que la contratación es la base, la comunicación, perdón, es la base para conseguir que nos contraten más rápidamente. Y es que ya lo decía Warren Buffett, uno de los 5 hombres más influyentes, millonario también, pero más influyentes del mundo. Para aumentar tu valor en un 50%, tienes que empezar por mejorar tus habilidades comunicativas, tanto habladas como escritas. Al final, somos lo que vendemos. Por mucho aprendizaje que tengamos, por mucha experiencia, por mucho conocimiento, si no somos capaces de enganchar, de influir, de convencer, de vender lo que somos, difícilmente vamos a conseguir que seamos nosotros mismos los contratados y seleccionados para esa posición ideal para nosotros. Y es aquí donde me gustaría meterme un poco más en, oye, ¿por qué la realidad virtual es el mejor escenario para poder capacitarnos en esta soft skill que ya hemos visto que es posiblemente una de las más importantes para conseguir este efecto? Y es que, fijaros, febrero del 2020, la gran consultora PricewaterhouseCoopers, una de los Big Five, en Estados Unidos hace un estudio en el que demuestra, comparando la formación presencial versus la formación e-learning versus la formación v-learning, es decir, a través de realidad virtual, demuestra 4 aspectos que son súper importantes. Y antes que nada, para aquellas personas que hoy en día todavía no conozcan qué es la realidad virtual, es decir, no hayan podido ponerse unas gafas y vivir la experiencia, quiero comentaros que la realidad virtual es meternos en un mundo que sustituye a la realidad física, meternos en un mundo en el cual puedo experimentar, puedo practicar, puedo ensayar para que cuando me enfrente a esa situación real
tenga las habilidades suficientes y necesarias para ser capaz de gestionarla de la mejor forma posible. La realidad virtual me aísla del mundo real. Y es importante también deciros que dentro de la realidad virtual hay todo un continuo donde me permite ver o vivir experiencias más inmersivas y menos inmersivas. Y esto también es importante. Aquí os traigo dos ejemplos de experiencias menos inmersivas, la que podéis ver a vuestra izquierda, donde son avatares, son muñecos lo que tengo delante, pero aún así puedo practicar con ellos. Kiara, sin embargo, hemos optado porque el entorno en el que vive el alumno para poder practicar su capacidad de convencer, de influir, de comunicar y de venderse a uno mismo, sean entornos más realistas, más inmersivos. Como ves a la derecha, podemos ver la diferencia entre un entorno de avatar, el de la izquierda, y un entorno de personas reales. Y ahora sí os cuento cuáles son esos 4 resultados que, gracias al estudio de PricewaterhouseCoopers, en la comparativa de estos 3 tipos de formación o 3 metodologías, vamos a poder ver. Para mí el primero y más importante de los resultados de este estudio es que se consigue un 275% más de confianza. ¿Qué significa? Significa que si yo aprendo a través de formación presencial versus si yo aprendo a través de formación online versus si yo aprendo a través de e-learning, la confianza, las habilidades que voy a interiorizar a la hora de poner en práctica esa comunicación, en este caso, se van a multiplicar un 275%, señores. Esto es una barbaridad. Esto demuestra que el e-learning consigue que el alumno acelere su capacidad de aprendizaje, el tiempo que dedica a la formación y además se interioricen y se conviertan en hábitos aquellas cosas que aprendes a través de la realidad virtual. Para mí el segundo titular que lanza Price es brutal, y es que la conexión emocional que tú vives cuando te pones unas gafas de realidad virtual versus cuando hacíamos un roleplay dentro de una sala o cuando a través de e-learning estás viendo un vídeo es de un 3,75 veces más potente que la formación en aula y 2,3 veces más potente que la formación a través de e-learning. Si os fijáis, estos datos son brutales, como la realidad virtual consigue mayor conexión, mayor confianza a la hora de aplicar lo que hemos aprendido. Además, permite, gracias a que, como os comentaba antes, aísla del entorno, la realidad virtual va a permitir que el alumno se enfoque en el aprendizaje. El nivel de concentración aumenta un 4 es decir, yo no me voy a distraer, yo me voy a centrar en lo aprendido. Y sabéis que a mayor nivel de concentración, mayor probabilidad de huella formativa del aprendizaje. Y por tanto, con estos 3 aspectos, una de las cosas más importantes que tiene la realidad virtual, el e-learning, es que aumenta la velocidad de aprendizaje. Hoy en día no tenemos tiempo, aprovechémoslo. El último titular de este estudio demuestra que gracias a esa velocidad de aprendizaje, un alumno que practica, que entrena con e-learning, consigue entrenar 4 veces más rápido, aprender 4 veces más rápido que las personas que lo hacen en formación en aula. Por último, en menos de 3 minutitos me gustaría mostraros qué es lo que hemos hecho nosotros. Sabiendo todos estos datos y teniendo la base pedagógica, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un simulador en el que el alumno con estas gafas va a vivir experiencias tal y como el vídeo os va a contar. Con tu permiso, Sixto, te iba a llamar Natalia, Sixto, lo que hace la automatización. Voy a darle al play. Si escuchas, por favor, hazme un signo positivo. Y son 3 minutitos para ver qué es Kiara. ¿Preparado para conocer la revolución en cuanto a métodos de aprendizaje? Bienvenido a Kiara, un coach virtual para mejorar las habilidades de comunicación e influencia al hablar en público. Gracias a la inteligencia artificial de última generación y tecnologías avanzadas de análisis de lenguaje natural, los alumnos podrán recibir feedback mientras entrenan sus habilidades de oratoria. Una experiencia en un entorno virtual y totalmente inmersivo, con una forma de aprender diferente a todo lo visto hasta ahora. A través de diferentes entornos de realidad virtual, el alumno podrá practicar su discurso en escenarios absolutamente realistas, viviendo múltiples situaciones
que le ayudarán a potenciar su habilidad de oratoria ante públicos muy diversos y en entornos diferentes, desde auditorios de 100 personas hasta salas de reuniones. Todos ellos con personajes y situaciones reales del ámbito profesional, ante los que se practicarán desde la presentación de objetivos a nuevas ideas o productos de la compañía o departamento. Con un enfoque totalmente práctico, a lo largo de 8 módulos y 24 prácticas tan intuitivos como dinámicos, el alumno se sentirá acompañado y guiado tanto por Chiara como por los diferentes coaches que le ayudarán a través de lecciones y consejos. Chiara realiza un análisis de los parámetros de la voz, como el volumen, la velocidad o la entonación, que el alumno presenta en su speech, para aconsejarle en base a datos exhaustivos y muy valiosos, con los que el usuario seguirá mejorando casi sin darse cuenta y de forma constante. Chiara dispone de las tecnologías más avanzadas al servicio del aprendizaje, como el control de mirada y mapas de calor, detectando los focos de visión durante la interlocución, pudiendo así corregir los puntos débiles y potenciar de esta manera la atención de los oyentes, y con ello mejorar el engagement. Chiara es el único simulador del mercado que a través de análisis del lenguaje devuelve al alumno un feedback totalmente objetivo y personalizado sobre la claridad y la positividad de su discurso, siendo capaz de identificar las coletillas y muletillas que realiza. Por medio de nuestro proceso de coaching, el alumno recibirá técnicas, trucos y planes de acción realmente efectivos que ayudarán a lograr la mejora en la capacidad de influir en la audiencia. Un sistema de analytics que asegura un aprendizaje personalizado y adaptado a las necesidades de cada alumno en cada momento. Chiara es capaz de monitorizar el grado de avance del alumno, su desarrollo y cómo éste influye en aspectos claves de la comunicación, tales como influencia y engagement. Chiara ofrece una medición real y absolutamente objetiva de la mejora que el alumno va realizando práctica tras práctica, para garantizar una verdadera superación personal. Además, el usuario podrá comparar sus avances y resultados con otros alumnos y profesionales de la compañía sobre la fluidez, influencia, seguridad, credibilidad y engagement que tienen al realizar presentaciones en público. A través de las gafas de realidad virtual de Chiara y un smartphone, se podrá practicar en cualquier lugar de manera flexible y cómoda. El futuro es ahora. Bienvenido a Chiara. Be Chiara. En definitiva, lo que hemos hecho es generar un simulador que va a permitir a abogados, opositores, formadores, líderes, comerciales, que puedan practicar sus discursos para conseguir aquel objetivo que pretenden. ¿Cómo podemos practicar cuando somos personas que estamos buscando esa posición, ese puesto de trabajo? Vamos a poder practicar gracias a la realidad virtual. Voy a darle un play y fijaros qué realismo voy a vivir. Este es el primer escenario donde podéis ver que hay una persona que me va a realizar una entrevista de selección. Es un escenario 360 donde tengo delante una persona que me va a seleccionar. Podemos practicar también en otro tipo de entornos como ruedas de prensa con periodistas, salas de comité de dirección o salas de juntas. Podemos practicar también en auditorios de 100 personas, es decir, cómo podemos convencer, incluso en charlas TEDx, cómo podemos convencer a través de la realidad virtual. Aquí lo más interesante es que es una experiencia totalmente inmersiva donde voy a sentir esos nervios, pero me va a servir para entrenar para el momento de la verdad, cuando realmente tenga delante a una persona que me esté haciendo una entrevista de selección. Además de ello, una de las cosas más interesantes que tiene Chiara es la parte de coaching personalizado. A través de un algoritmo de inteligencia artificial hemos conseguido que ser capaces de, con un algoritmo, solo con un algoritmo, analizar aspectos tan importantes como cuál es tu entonación, la velocidad con la que hablas, si mantienes el contacto visual con la persona que te está entrevistando, si te distraes, si tienes coletillas, muletillas, si te quedas en blanco. Toda esa información, Chiara la extrae, la recoge de cada una de tus prácticas y te devuelve un feedback personalizado, un coaching que no solamente te va a decir cómo lo has hecho, sino que también te va a decir ¿qué debes hacer para mejorarlo? Para que el día real de tu entrevista triunfes. Además, y por último, te va a dar un analytics, es decir, va a analizar y medir cada uno de los aspectos que tú manejas a la hora de venderte, de comunicarte, de influir, de conseguir esa posición que estás buscando.
En definitiva, 3 nuevas tecnologías, inteligencia artificial, realidad virtual y algoritmos de descomposición del lenguaje y descomposición del sonido que permiten que Chiara entrene contigo aquella habilidad que, como hemos visto al inicio, es la más importante: comunicación. Muy bien, Sixto. Fantástico. Tenemos muchas preguntas y yo también quiero aclarar algunas dudas que he estado viendo un poco en el chat, ¿no? Por ejemplo, os voy a explicar por qué se habla en esta ponencia del aprendizaje virtual. Primero, porque es mejor que el aprendizaje físico y que el aprendizaje online. ¿Por qué? Tú puedes prepararte para ser camarero y ver el restaurante donde vas a trabajar en virtual sin tener que irte a cruzar España o a otro país a ver cuál es el sitio en el que vas a trabajar. Y mientras lo estás viendo, alguien te puede decir, mira, esto se hace así, la cocina está aquí, aquí se ponen las órdenes de pedido, las mesas tienen un número, ese número tienes que verlo en este sitio. Te van a enseñar cómo funciona tu entorno laboral. Igual que te digo esto, te hablo de la cabina de un avión, como comentaba Soraya. Un bombero, ¿tú sabes lo que cuesta un túnel de fuego para que un bombero entre a practicar cómo rescatar a una persona? Hay muchos escenarios de muchas profesiones que gracias a la realidad virtual el aprendizaje va a ser súper bueno. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo se paga? Son algunas de las preguntas que también nos están haciendo. Imagínate que entras mañana a trabajar en Amazon y Amazon, en vez de tenerte allí mirando cómo se mueven las personas que allí trabajan, te pone unas gafas de realidad virtual y te dice, mira, este es el almacén, estos son los robots, aquí se hacen los pedidos, tú tienes que moverte en esta zona y en esta, hablar con este y con el otro. Te van a ir contando cómo es. Y si cambias mañana de trabajo porque vas a hacer otra función, te pueden decir, y ahora vas a ir a este otro departamento. Y estas son las funciones que se hacen aquí. Esta es la tuya. Pero fíjate qué interesante, Sixto. Estás hablando de un onboarding, es decir, tú llegas a Amazon y te dicen dónde tienes que hacer stock, dónde tienes que hacer el picking, dónde va colocado algo. Lo bueno que tiene la realidad virtual es que no se queda ahí. Es decir, es verdad que vas a aprender sin tener que moverte, sin tener que desplazar dónde está todo, pero la realidad virtual además te permite que si yo te doy la orden de prepara este pedido, tú puedas ver en tu realidad virtual un listado de cosas que tienes que hacer e irlas cogiendo. Y lo bueno que tiene la realidad virtual unida a la inteligencia artificial es que a través de inteligencia artificial podemos medir si ese alumno que está aprendiendo en ese almacén de Amazon está cogiendo por orden de forma adecuada, está siguiendo unos procesos, unos protocolos de seguridad, un orden de pedido adecuado, si se está equivocando, si es una persona que se equivoca mucho y además corregirle para que cuando esa persona realmente se ponga su primer día en ese almacén de Amazon, sea capaz de no cometer fallos porque los ha entrenado, ya los ha cometido a través del mundo virtual. Y en el mundo virtual no ha tenido consecuencias, ni reclamación de clientes, ni pedidos mal hechos, ni esa tensión y esos nervios que vivimos en nuestros primeros días, por ejemplo, de trabajo. Claro. O, por ejemplo, entras a trabajar en una tienda y la realidad virtual te va a poner 10 clientes difíciles que te van a poner en situaciones muy complicadas. Y entonces, dice, a ver, ¿cómo sales de esto? Entonces, tú vas a practicar o lo primero que se te ocurra, pero te van a decir, ves, aquí has hecho esto mal o has hecho esto bien. La mejor de las noticias de esta ponencia es que la parte más cara del aprendizaje en realidad virtual ya la has pagado. Está en tu bolsillo. Se llama teléfono móvil. Cuéntanos un poco más. ¿Cómo funcionan las gafas? Hay formaciones gratuitas. Qué pena que el ministerio no financie, no dé becas para tus licencias, porque de momento solo se venden a empresas, porque muchos nos decían, bueno, esto es una presentación comercial de un producto, ¿esto qué es? Entonces yo decía, no, tranquilo, es que aunque lo quieras comprar, Soraya no te vende, porque Soraya vende a empresas, pero sería genial que de repente hubiese becas para aprender con realidad virtual y las habrá algún día. Pero de momento... Sería maravilloso. Sería maravilloso. Es más, te adelanto un poquito más. ¿Cómo funciona Chiara? Funciona por licencias. Nosotros estamos orientados al B2B, es decir, estamos orientados a que grandes compañías con sus profesionales compren Chiara. De hecho, os podría decir que del IBEX 35 posiblemente las 20 empresas más grandes ya están comprándonos. Tenemos 2 sellos de excelencia en el 2018 y 2019 y estamos ya en 16 países, que se dice pronto, desde que lanzamos el simulador a
al mercado. Si bien es cierto que esto sería ideal para que los niños comenzasen a trabajar sus habilidades, nosotros ya hemos hablado con el Ministerio de Educación. La pena, Sixto, es que aunque les ha encantado la herramienta, y de hecho hay una asignatura súper importante que es lengua, que es una troncal, cuya puntuación, cuya valoración, el 25% ya es oratoria. Podríamos estar hablando de que en un futuro, espero no muy lejano, tanto los colegios como las consejerías, no solamente el ministerio, realmente se inicien en este tipo de simuladores para que los niños, cuando lleguemos a esta edad, a la edad de adultos, yo he vivido muchos cursos donde he sido formadora de gente, de profesionales que no tenían las habilidades porque de pequeños no se les ha entrenado. Lo vendemos actualmente como licencias. Un cliente compra licencias y ese cliente, director de recursos humanos, de innovación, incluso la gente comercial, compra licencias y estas licencias se las dan a sus trabajadores. Ese es el modelo que tenemos actualmente. Vale. Alguien que esté buscando empleo, ¿cómo puede ayudarle? Bueno, unas gafas las hay hasta de cartón, que cuestan 5 o 10 euros. O sea, ya con esas gafas de cartón y tu teléfono móvil ya puedes empezar a aprender con realidad virtual. Y hay muchos sitios donde puedes encontrar vídeos virtuales para irte familiarizando con esta tecnología y son gratis. Sí, en Apple Store, en Google Play, tú te puedes bajar todo tipo de contenidos, desde el que más o menos conocemos todo, que es la montaña rusa, hasta contenidos donde de repente estás en medio de un campo de refugiados en Siria o en Nueva York, en el centro de Manhattan. Hay muchos contenidos que tú puedes encontrar. ¿Cuáles son los contenidos ideales? Aquellos en los que vas a vivir experiencias similares a las que quieres practicar. Vale, imaginaros otros entornos profesionales donde te tienen que entrenar. Imagínate guía de viajes o agente de viajes. Vas a tener que vender destinos en los que has podido estar virtualmente, aunque no hayas podido ir físicamente. Entonces, algunos nos dicen que ¿qué tiene que ver esta charla con el objetivo de empleo digital? Bueno, vamos a ver, el mundo digital está todo por hacer. Arquitectos digitales, diseñadores digitales, diseñadores de experiencias digitales. ¿Qué has hecho tú en tu vida profesional? ¿Has sido camarero? Perfecto. Ya puedes traspasar muchos conocimientos y consejos a una empresa de realidad virtual que ponga en marcha cursos basados en tu experiencia. Alguien nos preguntaba en la anterior charla, ¿qué puede hacer un músico en este momento para ganarse la vida? Pues no hay muchos músicos dando conciertos virtuales para que las personas puedan verlos en 360. Quizá ahí hay una oportunidad que se pueda explorar. ¿Qué más consejos podemos darle a personas que están en este momento buscando empleo? Bueno, yo creo que si os fijáis, el mundo camina hacia, como bien comentaba Sixto, camina hacia la digitalización y hay muchísimos perfiles que no están cubiertos y ni se espera que se cubran a corto plazo. Cuando hablo a corto plazo, siempre hablo a 3-5 años. Es importante que seamos capaces de, como decía antes, de reinventarnos. Esa skill, esa habilidad de ser nomad, de estar constantemente aprendiendo, la learnability es absolutamente necesaria. Os puedo asegurar que os sorprenderíais muchísimo de cuántos profesionales que vienen del mundo del taxi, que vienen del mundo de ser toreros incluso, han decidido oye, tengo que reinventarme porque las cosas cambian. Hay multitud. Claro, ahora diréis, como yo decía hace años, yo odio las nuevas tecnologías, yo no estoy hecha para esto. Pues os aseguro que he descubierto un mundo de retos, un mundo muy interesante que hace que tu cerebro siga evolucionando con los retos que la tecnología nos está poniendo. Pero hay una parte que no es puramente tecnológica. Hay una parte que solo vosotros podéis aportar y es qué funcionalidades puede tener la tecnología. ¿Qué podemos hacer con esa tecnología que realmente sea una necesidad que todos tengamos? Es decir, aquel pensar sin tener el punto de vista tecnológico, ¿qué es lo que me vendría bien para resolver un problema que actualmente tengo? Para mí esa es la clave y a partir de ahí empezar a construir. Una vez que creo que es lo que es necesario, empezar a formarme, a leer, porque os diré algo muy importante y es que el mundo de las nuevas tecnologías no hay carreras como tal, es decir, aprendemos a través de la autoformación, aprendemos a través de la curiosidad y hoy en día todo está en las redes.
Desde mi punto de vista, creo que hay que reinventarse con un propósito, que eso es muy importante, y a partir de ahí investigar qué existe, qué no existe, hablar con gente y autoformarnos. Absolutamente necesario, porque eso me está dando una pista muy importante y no es la del conocimiento, es la de la curiosidad y la actitud hacia el aprendizaje. ¿Qué presupuesto hace falta para que alguien aprenda gratis en el mundo virtual? ¿Presupuesto? Cero. Cero. Hace no mucho me hacían esta misma pregunta, además me la lanzaban en un foro, en una charla que di para Mentes Inquietas, para Fundación Canal, y yo les decía, tienes dos opciones. La primera opción es paga una de las escuelas, de las 3 escuelas más importantes que hay en España. Yo te hablaría de ISDI, de Valley y a lo mejor en The Cube, la gente de ¿cómo se llama la gente de The Cube que hacen temas de IoT? Bueno, 3 escuelas muy importantes de digitalización. Sí, en MIOTI. Gracias, Isto. Pero yo te diría que yo he aprendido más buscando en Internet. Yo he aprendido más porque además os diré algo. La gente tecnológica es gente millennial y es gente que comparte todo su conocimiento en redes. La mayor parte de los desarrollos que hoy en día tú quieres hacer están en open source. Esto significa que la mayor parte de los millennials cuentan en YouTube cómo se hace todo lo que tú quieras hacer o aprender. Bueno, a mí me consta que tú aprendiste en un fin de semana a crear páginas web de comercio electrónico. ¿Cierto? Uniendo Google Analytics, uniendo WordPress, uniendo Search Console y sí que esto siempre hago mi misma broma, hoy también te la tengo que hacer, aprendí, a pesar de ser psicóloga y rubia. Bien, ha habido una charla antes sobre el ser psicólogo, el humanismo, la importancia del humanismo en las carreras técnicas. Vamos a pasarte algunas preguntas. Álvaro nos dice, entonces, cuanto más te digitalices, ¿más posibilidades de encontrar empleo? No necesariamente. Como he dicho al inicio de mi pitch, lo más importante, lo que va a hacer la diferencia respecto a otras personas, sin lugar a dudas, son las soft skills, son las habilidades. Pero la digitalización va a ser una base, va a ser algo necesario. Tú vas a poder destacar por tus habilidades y te van a seleccionar por tus habilidades, pero hoy en día la digitalización, que tú tengas un mínimo de conocimientos digitales, es lo que te va a convertir en analfabeto o no analfabeto. Entonces, lo digital ahora es base. La diferenciación son las soft skills, sin lugar a dudas. Tu creatividad, tu liderazgo, tu capacidad de convencer, tu energía. Hay veces que me dicen, ¿qué habilidad es la energía? ¿No? Es la capacidad de convencer, de enamorar, de transmitir, de que la gente se enganche con lo que estás contando para inspirar al final. Ursaya nos pregunta, déjame que encuentre la pregunta, un simulador que tenga que ver con, déjame ver, ¿podéis recomendar un simulador en específico que esté relacionado con la búsqueda de empleo? No lo conozco, que yo sepa no existe. Ursaya, todo lo digital, casi todo lo digital está colgado online y la gran mayoría, el 90%, es gratis. Si no existe un vídeo 360, porque hay que grabar en 360 grados para que sea una experiencia virtual. Si no existe un vídeo 360 sobre empleo, ahí tienes una oportunidad de negocio. Créalos, súbelos a YouTube, a Apple, a Google Play, ponlos a disposición del público, ya encontrarás el modelo de negocio. Y una cámara para grabar en 360 las hay desde 50 euros, ¿no? Sí. O sea, no... Y además la parte tecnológica, cuando yo monté Chiara en el año 2015, no era tan fácil. Necesitabas una complejidad, recortar, hacer... Hoy en día, os doy un modelo de cámara, pero hay muchas cámaras. Coges un modelo de cámara candado, por ejemplo, pones a grabar y ya está. Y te lo ha grabado. Sí, una de las, que es muy graciosa esta historia, ¿no? Una de las mejores cámaras 360 que yo estudié en su día es Kodak. O sea, a muchos os sorprenderá, pero es que Kodak, después de estar muerta y enterrada durante muchos años, alguien por allí dijo, oye, esta marca, el mundo de la fotografía, es muy importante, vamos a recuperarla y vamos a crear vídeos nuevos, o sea, en vez de fotografías para revelar en papel, ¿no?
Más preguntas por aquí. Nos dice Josefina Puyal, y esto es muy importante porque tú y yo estamos ahí un poco en esa franja de edad, yo un poco más. No solo los millennials tienen alta learnability. Yo tengo 46 años y supero en curiosidad y capacidad de adaptación a muchos millennials. Sin lugar a dudas, va ligado a los millennials la capacidad que tienen de compartir y regalar su conocimiento. Yo creo que nací y moriré millennial. Mi madre tiene 73 años y a estas alturas está estudiando quinto de inglés, segundo de francés, está estudiando yoga y el año pasado se metió a hacer temas de geriatría. La learnability no tiene que ver con la edad, es una de las definiciones claves que John Moravec, que es el sociólogo que acuña el término de nomad, te define. Lo primero, un nomad no tiene edad definida. Bien, hay otra pregunta por aquí de Esteban Gali. ¿Cómo entrenan los modelos de inteligencia artificial? Con mucho trabajo. A ver, esto es importante porque esto me da bastante pie a lo que comentaba Sixto antes. En el mundo tecnológico es absolutamente necesario, y quien no lo piense así se está equivocando, que existan perfiles humanistas, es decir, psicólogos, sociólogos, filósofos, filólogos. ¿Por qué? Porque al final las herramientas digitales son herramientas. No es nada más, son herramientas y son definidas por personas. Y son las personas, son herramientas dirigidas a personas y definidas por personas. Y aquí hoy en día hay mucho debate por el tema ético. ¿Cómo lo entrenamos? Sencillo. Bueno, sencillo no, es muy complejo, te lo voy a contar. El algoritmo lo que hace es que analiza un número muy elevado de datos, que lo que nosotros hacemos es decirle, cuando alguien hace esto, entonces, es decir, nosotros definimos el input. Cuando alguien habla muy lento y es determinado por un grupo de expertos como habla monótono porque va muy lento o habla monótono porque es muy plano en las inflexiones de decibelios que realiza, el output que lanza la inteligencia artificial es que esta persona habla lento y monótono. Al final, quien define esos parámetros somos los humanos. Quien se piense que la inteligencia artificial es magia, se equivoca. Somos los seres humanos los que entrenamos los algoritmos, los que definimos. Si pasa esto y marcamos las reglas, entonces significa esto. Es así como entrenamos. Y ahora, una vez que tenemos definidas las reglas, lo que hacemos es meter mucha data para intentar agrupar, intentar englobar todo el posible espectro, para que cuando el alumno se pone las gafas esté evaluado dentro del posible espectro que hemos analizado. Así se analiza, así se definen esas normas, esas reglas en inteligencia artificial. Yo le diría a Esteban una cosa importante. Todos los entrenadores de inteligencia artificial tienen que ser personas. De momento no tenemos inteligencias artificiales que entrenen a inteligencias artificiales. Y ahí hay una oportunidad de trabajo inmensa. Se están desarrollando millones de algoritmos y van a necesitarse miles y miles de profesionales para que entrenen a esos algoritmos y les corrijan y les orienten y les guíen para que hagan mejor sus tareas. Fíjate además, lo que acaba de decir Sixto, no solamente perfiles matemáticos, perfiles informáticos, perfiles de computación, sino también perfiles humanistas. Correcto, así es. A mí me contaban hace tiempo, lo leí en algún libro, no recuerdo exactamente, que a un robot no le costaba competir con nosotros, a un algoritmo. O sea, una máquina no tiene por qué tener forma humana con unos ojitos simpáticos o forma de perrito. O sea, esto está lleno de algoritmos y es un teléfono móvil, ¿vale? O sea, todo esto son máquinas. Y me contaba que una máquina puede competir con nosotros haciendo labores complejísimas, planificando, cálculo matemático, levantando pesos, siendo más rápida, conduciendo, cosas muy complejas. Una máquina puede vencernos, pero mover un dedo para ellos es todavía imposible. O sea, esa orden del cerebro que hace que se contraigan una serie de tendones en tu mano para que eso llegue a articular de esta forma un dedo, para una máquina, cosas que nosotros hacemos de forma instintiva, automática, es prácticamente imposible a día de hoy. Con lo cual hay mucho recorrido en esa fusión entre personas y máquinas para ahora. Voy a buscar más preguntas. Dice Jenny Mariela, entonces debo entender que mi formación siendo autodidacta
entre paréntesis, por Internet y proyectándolo en mi currículum como habilidades, singularizándolo, es efectivo. Tenía la creencia que era necesario expresar dónde se obtuvo la formación. Para nada, para nada. Es más, vas a ver que los seleccionadores más importantes del mundo, te estoy hablando de Amazon, de Google, de las mejores empresas, ya te dicen que no seleccionan a las personas por el currículum que tienen, sino por la actitud. Y esa actitud se demuestra si tú eres autodidacta y demuestras que eres nómada, que estás constantemente aprendiendo, que eres curiosa, que eres creativa, que eres... Te seleccionan por eso. Correcto. Vale, vamos a ver, aquí estamos para ayudaros, tanto Soraya como yo, como todos los ponentes que han pasado por aquí toda la mañana y que seguirán pasando estos días. Todos estamos encantados de que a través de LinkedIn o de otras redes sociales nos preguntéis, porque claro, en una charla se habla mucho de libros, de referencias. Por ejemplo, antes nos preguntaban cuáles son, habíamos dicho, Apple Store para acceder a vídeos en 360. Y Google Play son las Store que tienen ahora mismo cualquier smartphone. Vale. Entonces, sentíos libres de preguntarnos y de que os ampliemos esta información a través de LinkedIn o de otras redes sociales. A mí me gustaría ahora pasar un poco a la parte más personal de Soraya. Tú tienes una serie de cualidades que te han hecho brillar profesionalmente en muchos de los proyectos en los que has estado. ¿Cuáles han sido las claves cuando has tenido que ir a una entrevista de trabajo? ¿Dónde te has enfocado para esa media hora que te han concedido destacar más? Vale, Sixto, yo te voy a ser absolutamente sincera, ya me conoces desde hace muchos años y tengo que reconocerte que creo que he hecho en mi vida una única entrevista de trabajo porque a partir de ahí yo emprendí. Pero sí te tengo que decir que cada vez que yo me siento con un cliente es como una entrevista de trabajo. Cada vez que yo me siento con un cliente, mi cliente no compra mi producto, compra a Soraya del Portillo. O por lo menos yo lo entiendo así. Y para mí esos 30 minutos que tengo que me regala cada uno de mis clientes es una entrevista de selección para que me compren como persona. ¿En qué me enfoco? Es cierto que tengo la suerte de que mi producto, Kiara, es bueno, pero eso es como tener un buen currículum. Pero si tú tienes un buen producto, pero no lo sabes vender, no lo sabes transmitir, difícilmente te van a comprar tus licenciaturas, tus máster y tu experiencia en el extranjero o incluso si eres bilingüe. Yo creo que lo que te compra la gente, yo he tenido la buena suerte de que hay clientes que me dicen, Soraya, no te compraría Kiara porque Kiara es un productazo, te compraría cualquier cosa que me vendieses. ¿Por qué? Porque al final lo que el cliente, a mí el cliente, el entrevistador a vosotros va a comprar es la pasión, el entusiasmo, es la energía, porque estamos carentes de energía, es la capacidad que tengas de hacer un razonamiento lógico y sentido común, pero es como tú le convences de que vas a ser la persona que más pasión le vas a echar a esa posición. Para mí, desde mi punto de vista, evidentemente, no solamente vender algo que no existe, por detrás tiene que haber algo sólido, el aprendizaje constante, pues puede ser formación reglada o no reglada, pero es la actitud que determinen, que puedan ver, que puedan oler, que puedan palpar que eres una persona que le vas a echar la pasión que necesita, la posición para la que te están contratando. Ante diferentes personas, yo estuve como 10 años haciendo mucha selección, ante diferentes personas, aunque una esté más cualificada, si la actitud de otra persona es más positiva, es más dinámica, tiene más pasión, tiene más entusiasmo, yo me quedo con la que tiene más pasión y tiene más entusiasmo, aunque el currículum de la otra me esté diciendo, esta tiene más conocimiento. Magnífico. Experiencias negativas. ¿Qué experiencia destacarías como negativa a la hora de seleccionar a alguna de las personas de tu equipo? Te diré que tengo bastante buen ojo, que suelo tener suerte, pero también es cierto porque el proceso que nosotros hacemos de selección aquí es un proceso absolutamente fuera de lo que tiene que ver con los currículums. Nosotros entrevistamos y seleccionamos personas, evidentemente, para algunas posiciones sí o sí es necesario. Pues por ejemplo, te contaré que necesitamos gente que conozca, que haya trabajado en Python. No podemos acoger a alguien que no haya trabajado nunca en Python, por ejemplo. Pero sí que es cierto que si tenemos un candidato que después de la entrevista
te da las gracias. Pasado una semana te pregunta cómo está el proceso de selección. Pasado un tiempo, es decir, si muestra interés, si muestra ganas, si está entusiasmado por el proyecto, yo te diría que ante dos perfiles, uno un poco mejor en Python, por ejemplo, que es un lenguaje de programación, ante un perfil mejor en Python y un poco peor en cuanto a experiencia, veo que la actitud del segundo es: ponme retos. Nosotros les pasamos una prueba para ver hasta qué punto su grado de madurez a la hora de desarrollar es más elevado o menos. Pero si la actitud de esta persona, haciéndote preguntas, entregando el proyecto que les hacemos como proceso de selección a tiempo, interesándose por qué te ha parecido ese proyecto, toda esa parte de interés para nosotros hace que este currículum de repente suba. Y eso, Sipso, nos ha hecho dar en el clavo la mayor parte de las veces. No hemos tenido esa mala experiencia porque no nos hemos dejado guiar por un currículum. Me preguntan en YouTube que de dónde saco las preguntas. Bien, las ponencias están en dos canales en paralelo, en Zoom y en YouTube. Yo tengo dos pantallas de ordenador. Para mí, más cómodas y más directas están siendo las de Zoom, pero también estoy leyendo las vuestras de YouTube. Veo que hay algunas que hemos contestado. Hablaban sobre el coste de las licencias de Kiara, que es un poco elevadas si tú estás desempleado, y pues cómo acceder a esto de una forma gratuita, con un mínimo coste. Hemos explicado también que hay hasta gafas de realidad virtual de cartón y que el móvil ya lo has pagado. Y es en tu móvil donde te vas a poder descargar los vídeos en 360 para poder conocer la realidad virtual para el primer contacto. Y luego, esto es como las tiendas de aplicaciones. Todos los días alguien sube cosas maravillosas. Tienes que estar un poco atento. Y seguro que hay contenidos de cómo encontrar trabajo, reinventarte profesionalmente, aprender a programar, etc. Vamos a ver. Nos dice Raquel Castillo, ¿qué perfiles necesitáis? Yo me dedico a la comunicación, soy entusiasta. Mira, ahora mismo, y esto es primicia por esta pregunta, si no, no lo contaba, ahora mismo nos hemos dado cuenta, muchos de nuestros clientes hay una necesidad sobre la mesa que ha generado la pandemia, y es que Kiara como tal está preparado. Los 24 escenarios que hemos grabado son escenarios para hablar en público, en auditorios, en salas de reuniones, etc. Y muchos de nuestros clientes nos han pedido que por qué no desarrollamos algo parecido para precisamente este canal, es decir, para videoconferencias. Hemos creado Kiara Conference. Supongo que lo lanzaremos al mercado aproximadamente en enero. ¿Qué perfiles estamos buscando? La parte más, digamos, de perfil técnico ya la tenemos cubierta. Buenos comunicadores con experiencia, sobre todo que nos aporten en la parte gestual, en la parte de contacto visual, en aportar cuál es esa nueva forma, a mí me gusta llamarlo neotelling, ¿no? La nueva forma de hablar entre personas, que es a través de este medio, es decir, de Zoom, Teams, etcétera. Ese tipo de perfiles a nosotros nos viene muy bien. Gente que ya tenga experiencia, que tenga conocimiento. Y para tener conocimiento, como os comentaba antes, nada mejor que buscar cuáles son todas las cosas que se están publicando a nivel mundial, ya que este es un problema mundial, de cómo mejorar nuestras videoconferencias. Este tipo de perfiles, más de periodistas, comunicadores expertos, mentores de voz, estamos buscando actualmente. Bueno, ahí tenéis una pista. Raquel, yo de ti no perdería mucho el tiempo para contactar a Soraya a través de su LinkedIn y hacerle llegar tu perfil profesional. Yo vuelvo a incidir, hacerlo como consideréis mejor, pero para mí, como empresario, prefiero un currículum, un enlace a tu LinkedIn que a un PDF que me envíes por email. Para mí es más práctico y me da mucha más información. ¿Qué red de contactos tienes? ¿Qué comentas en los posts de otras personas? Artículos si escribes. Artículos si escribes alguno, otro tipo de contenidos que hayas subido, que hayas compartido, que te esté interesando, etc. Bien, más cosas. Déjame que pase. Silvia Cedo dice, hay cursos muy interesantes en Fundación Telefónica. Son gratis y teleformación. Gracias, Silvia. Fantástico. Yo os voy a recomendar otra fuente de cursos donde uno de ellos, pues lo hice yo ya hace algunos años. Es Google Actívate. Ahí tienes cantidad de cursos, 30, 40 horas. Te dan un diploma en PDF cuando lo hayas terminado y hayas superado el examen. Y tienes todo tipo de competencias gratis, completamente gratis. El diploma es de Google.
Muchas veces Google tiene más valor en sus formaciones que muchas universidades del mundo, creedme. Gratis, en español, asequible a cualquiera. Simplemente Google, actívate y puedes entrar. Sin duda, de lo que hemos conversado, es mejor denominar al currículum vitae perfil profesional. Sin ninguna duda, Jenny. Mejor perfil profesional. ¿Podría haber alguna experiencia virtual para mejorar ese perfil profesional? ¿Para enseñarte a hacer currículums? O imagínate, como aquel que puso a la abuela, la grabó en vídeo vendiendo al nieto para encontrar trabajo, que al final lo encontró. ¿Te consta que alguien lo haya hecho por realidad virtual, Soraya? No, y esto es algo importante, Sixto. Hay que tener en cuenta siempre el propósito, el objetivo. Si el propósito, el objetivo es que ese perfil profesional, como bien decía Jenny, esté mejor trabajado y llame más la atención, mi consejo es que la metodología siempre sea adecuada al propósito que estás buscando. Hacer mejor un perfil profesional o un currículum a través de realidad virtual te puede aportar algo más que otro tipo de formación, otro canal de formación, otra metodología de formación. Si no es así, no lo hagas. O sea, dejemos de matar moscas a cañonazos. Cuando sí que aporta la realidad virtual, utilicémosla. Al final, la realidad virtual, igual que la inteligencia artificial y otros miles de nuevas tecnologías, hay que utilizarlas con propósito. No queramos hacer ya todo a través, aprender a cocinar con realidad virtual. Pues bueno, si encuentras que eso aporta algún valor añadido por encima de las propias recetas que te vienen, que puedes ver hoy en un canal de YouTube, hagámoslo. Si no, mi consejo, hagamos las cosas con las metodologías pertinentes. No dejan de ser metodologías, herramientas para conseguir un objetivo, que en este caso sería mejorar tu perfil profesional. Si lo mejoras con un vídeo, viendo un vídeo, o si lo mejoras con otro tipo de aspectos, utiliza el otro tipo de aspectos. Bien, ya estamos casi terminando. Yo te voy a hacer... déjame ver si hay alguna... Sí, mira, aquí hay una pregunta. ¿Creéis que los videocurrículums son un elemento diferenciador en un proceso de selección? Cristina nos lo pregunta. Desde mi punto de vista, totalmente. Cuando ves a una persona, ves cómo transmite, fíjate, lo que hoy puedes percibir a lo mejor de Sixto o mío, estás viendo parte de mi forma de ser, cuando me equivoco si rectifico, cuando estoy contando algo que me encanta, cuando me quedo dudando sobre cuál puede ser la respuesta, toda esa información que llega a la parte que llamamos al córtex, toda esa información al seleccionador le va a permitir ver un poco más de ti. Le va a permitir a él conocerte un poco más y a ti venderte un poco mejor. Fíjate, tenemos a Claudio en YouTube, Claudio Recuero, que hace una analogía que me encanta. Es los simuladores de vuelo que no eran inmersivos, porque tú al final estabas viendo tu pantalla con los mandos del avión y los simuladores de vuelo es para que tú aprendas a manejar un avión o una avioneta o un helicóptero. Y tienen los mandos exactamente igual que los puede tener un avión, una avioneta o un helicóptero, pero tú lo ves en una pantalla. Si ese simulador lo utilizases con las gafas de Chiara u otras gafas inmersivas, al hacer así, te sentirías dentro de la cabina del avión. Esa es la diferencia entre aprender inmersivamente y aprender online. Muchísimas gracias, Claudio, por la comparación. Así yo creo que mucha gente lo va a entender. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que te estás preparando para ser guía de viajes y dices, bueno, voy a ver cómo es Hawái. Una cosa es verlo en tu pantalla y otra cosa es estar dentro y que cada vez que mires pues hay palmeras, playas aquí, allá y lo estás sintiendo de forma que tú estás allí. Porque llega un momento que el cerebro desconecta. Y con la realidad virtual, a lo mejor nos puedes hablar un poquito de esto, que nos quedan 4 minutos. Soraya, llega un momento que te hace pensar que tú estás allí. Que te engaña al cerebro. Sí, toda la primera parte de la presentación que os he hecho iba encaminada hacia esta línea. Los resultados... En el mundo profesional para capacitar a las personas. Así bueno, es. Soraya, 1.000.000 de gracias. Un placer.